Biblia está llena de principio a fin de la adoración congregacional, la adoración de todos los redimidos. En el Apocalipsis termina y culmina esta gran doctrina en la tierra de cómo los cristianos adoran de una manera fervorosa, y esto nos lleva a poder entender qué es lo que pasa cuando alabamos al Señor. Cuando alabamos al Señor, mis hermanos, es como apuntalamos la fe, ¿verdad? Cuando cantamos al Señor, es como apuntalamos la doctrina sana del Evangelio, la teología de Dios. Por eso es importante que participemos en la adoración, porque ponemos cimientos o cerrojos en la fe que tenemos en Cristo, y nos afirmamos en lo que estamos entonando. Cada que entonamos un canto como congregación, eso pone, y usted participa levantando sus manos, cantándole al Señor, esto nos apuntala nuestra fe, afirma nuestra creencia, ¿sí? Nuestra fe en Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, y yo creo que podemos entender que cada uno de nosotros debemos de ser verdaderos adoradores. Por eso Cristo centró esto y dijo: ando buscando a los verdaderos adoradores, no los que cantan, porque esos hay muchos. Adoradores son pocos, porque un adorador, mis hermanos, se puede sostener en tiempos de crisis. Un adorador verdadero se sostiene en medio de pruebas, de dificultades en la vida diaria, y sabe que su Señor está ahí para sostenerle. Y aunque vengan los problemas, como todos ya los conocemos, en la vida diaria, en la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, sabemos que si nosotros somos verdaderos adoradores, no solamente es porque cantamos, porque estamos en un grupo de alabanza, porque venimos y cantan los mejores o entonamos las mejores alabanzas de la iglesia. No, es porque nuestro corazón está cimentado en la palabra, porque adoramos con la calidad conforme al Dios que conocemos, ¿verdad? Es como nosotros adoramos, y debemos de adorar en tiempos de crisis. Mis hermanos, hoy en día está un tiempo de crisis. La iglesia, los músicos, los cantores, hay una crisis de verdaderos adoradores, porque hay gente que no puede entender o minimiza la alabanza y la adoración. Y no estamos hablando de pertenecer, de cantar, no, es de vivir una vida consagrada a Dios. Esa es una vida de verdadera adoración. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 22 dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, es importante que la iglesia, la congregación participe. Es importante que llevemos nosotros como directores de alabanza en la iglesia, llevemos exactamente al congregante a participar en ese tiempo de adoración, que canten alabanzas al Señor, alabanzas que proclamen ¿qué? La grandeza de Dios, que proclamen la majestad de Dios, que proclamen la belleza, el amor de Dios, que la gente se goce cuando cantamos al Señor, porque dice que algo sucede cuando la iglesia empieza a cantar, a entonar, a proclamar a Jesús como el Señor, a hablar las verdades, a cantar la teología de Dios, a cantar lo que creemos, nuestra profesión de fe. Empezamos a entonar y algo sucede, mis hermanos. Y esto solamente lo entienden los verdaderos adoradores. Saben que algo sucede. Y déjeme decirle, podemos saber mucha teología, pero si no sabemos adorar al Señor, estamos limitados.
Porque yo conozco gente y sabemos de gente que sabe teología, que sabe del conocimiento de Dios, pero no saben adorar a Dios. Y el adorar a Dios es el resultado de lo que tú conoces. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué cantos de alabanza pueden transformar la iglesia, mis hermanos? ¿Qué cantos de alabanza pueden transformar los corazones? ¿Qué cantos pueden afianzar la fe del creyente? De tal manera que cuando venga la crisis, cuando venga el problema, cuando venga la situación difícil, te puedes mantener firme y estable y entiendes ahora que Jesús tiene todo en control. Cuando cantamos, afianza nuestra fe y sabemos que vendrán situaciones difíciles también, pero el Señor nos sostendrá. El Señor nos sostendrá con su mano poderosa. Esa es la gran diferencia de los adoradores que el Señor busca. Que todos, mujeres y hombres, jóvenes y niños, participemos de adorarle a Él, porque la adoración debe de traer un entendimiento profundo de quién es Dios. Dice que cuando entonaron cantos de alabanza, cuando empezaron a cantar, el Señor actuó, el Señor hizo la obra, el Señor bendijo, el Señor prosperó, el Señor restauró, el Señor sanó. Y cuando nosotros tenemos el entendimiento claro, la teología correcta de Dios, cuando adoramos entonces al Señor, el Señor hace grandes cosas. El Señor hace grandes cosas. Adoremos, mis hermanos, mientras más difícil sea adorar al Señor, transformando las pruebas en una victoria poderosa. Éxodo capítulo 17, transformando las pruebas en una victoria poderosa. Éxodo capítulo 17, en el verso 8, entonces dice aquí la escritura, Éxodo 17, verso 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos que aún en medio de cualquier situación, por más difícil que pueda haber en nuestras vidas, ¿cuántos han tenido situaciones difíciles en sus vidas? Familiares, económicas, cuestiones de trabajo, ¿verdad? Cuestiones con la familia, terribles. Sí, ahí están las pruebas. Pero cuando nosotros levantamos las manos, porque es en señal de la obediencia y de al Dios que conocemos, Dios entonces empieza a hacer una obra poderosa. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno del otro lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza. Mis hermanos, adorar al Señor, alabar al Señor, cantar al Señor, vivir una vida consagrada en la palabra del Señor, trae firmeza. Trae firmeza a nuestro corazón. Aquel que adora, aquel que es un verdadero adorador, no es el que está cantando todo el día, es el que vive la palabra de Dios. Es aquel que su vida está afirmada en ella y a través de la crisis se sostiene firme. Y así hubo en las manos firmeza hasta que se puso el sol, mis hermanos. ¿Cuántos simbólicamente levantan sus manos y le dicen: Señor, aquí estoy, me rindo a ti, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi fuerza? Y levantas tus manos en obediencia a la palabra, porque es un acto de obediencia, y el Señor afirma tu caminar. El Señor afirma tu caminar y pone a tus enemigos
en el lugar en donde deben de estar. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mis hermanos, debemos de tener alabanza y adoración para que la iglesia empiece a florecer sin importar los obstáculos. Tienes que llevar y tenemos que llevar a la iglesia a adorarle para que empiece a florecer en un tiempo de adoración, para que la gente pueda crecer, madurar y tengamos una iglesia y tengamos cristianos firmes creyendo en la palabra del Señor. Deberás de tener alabanza y adoración para que la iglesia, sin importar los obstáculos, pueda levantarse a pesar de la tribulación, a pesar de la crisis por la que pueda estar pasando el corazón del creyente. Busca la fe si te falta, está bien. Busca la sabiduría porque la necesitamos. Nada debe de impedir las victorias de Dios. Cuando aquí estaba Moisés cansado, ellos buscaron cómo hacerle para salir adelante. Lo sentaron en una piedra y de un lado estaba uno y del otro el otro, levantándole las manos. Entendieron que esa era la manera en que podían tener la victoria. ¿Qué necesitas para obtener la victoria del Señor? Métete más a las cosas de Dios. Busca la fe. Si es que te falta, busca la sabiduría de Dios. Busca el propósito de Dios en tu vida, si es que no lo encuentras. Pero es necesario que tengas victorias. Es necesario que la iglesia se levante aún a pesar de la crisis por la que estuviera pasando. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, adorando al Señor. Quiero pues que todos levanten sus manos. La Biblia está llena completamente del mandato de orar y levantar nuestras manos en un acto de adoración al Padre. Aquel que deja de orar, mis hermanos, va a entrar en un tiempo terrible de crisis porque no sabe tener comunión con Dios. Aquel que deja de buscarle y simplemente desprecia las doctrinas del Señor y empieza a entrar en el túnel de la desesperación y no va a poder salir, mis hermanos. Hay victoria cuando su pueblo le alaba. Hay poder cuando el pueblo de Dios le glorifica al Padre. Dios hace milagros, restaura, sana. Por eso el escritor de esta carta de Primera de Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. La iglesia, mis hermanos, no puede caminar si no hay adoración. La adoración profunda, mis hermanos, la comunión con el Padre. Démosle a la congregación tiempos profundos de calidad, de adoración, pasar tiempos en adoración. Que el tiempo no tenga problema con nosotros y nos perdamos adorándole al Señor. Porque debemos entender que la iglesia no puede caminar si no hay adoración. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ella le dijo sus argumentos, pensaba que era mejor que lo que Jesús tenía. Y Jesús le dijo: mira, mujer, ni ahora, ni en este monte, ni en aquel, el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Dónde están? Esta mujer tenía conocimiento, la samaritana sí, pero no era correcto lo que ella estaba haciendo. No podemos dejar, mis hermanos, que la crisis gane terreno en nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. No podemos dejar de mencionar esa historia tremenda y emocionante de Pablo y Silas, ¿verdad? Simplemente dice aquí: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mis hermanos, cuando nosotros podemos entender
que alabar a Dios, que cantar al Señor. Pone firme nuestra fe, pone firmeza en nuestra creencia en Jesús. Cuando nosotros podemos entender que nuestra fe tiene que ser expresada de una manera que los demás puedan escuchar, y yo mismo pueda ser edificado al escuchar lo que estoy cantando, proclamando, declarando quién es Jesús para mí. Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué cantaban, mis hermanos? ¿Cuál era el himno que entonaban? Creo que cuando vaya al cielo, ¿verdad?, voy a preguntar qué era lo que estaban cantando. ¿Qué cantaron? De tal manera que Dios respondió. Los cimientos de la cárcel se empezaron a cimbrar y las puertas se abrieron. ¿Por qué las puertas? ¿Por qué no se cayó el edificio donde estaban? Las puertas simbolizaban, mis hermanos, la libertad. Las puertas simbolizaban el gozo. Las puertas simbolizaban la victoria. Por eso dice que se abrieron de par en par, y ahí estaban, pero ninguno de ellos escapó, porque Pablo dijo: no, espérame, aquí estamos todos, no nos hemos ido, porque el carcelero ya se iba a matar, pensando que habían corrido como las fugas de presos que suceden en México, ¿verdad? ¡Pum! Y abren un boquete y todos a correr. Ahí estaban todos los presos, porque algo hermoso, mis hermanos, estaba pasando. Cuando alabamos al Señor, algo tremendo sucede en la congregación. Cuando tú le das tiempo de calidad al Señor, mis hermanos, Dios obra poderosamente. Pero si tú eres limitado en tu conocimiento, eres limitado en tu expresión con Dios, pues Dios no va a obrar en tu vida como Él quisiera obrar en ti. Y yo te digo en esta noche, más nos vale permitir al Señor que obre en nuestras vidas. ¿Cómo? Rindiéndonos a Él, entregándonos a Él, adorándole, cantando, proclamándolo, quién es Jesús para nosotros. Y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas, afirmará nuestra fe. Y tú vas a ver que al paso de los años tú te mantienes fiel y firme al Señor, y no dando miserias, ¿sí? Y no dando lástimas. Qué tremendo, ¿no? Qué horrible. Cristianos que no están en la victoria, no están proclamando a Jesús, no viven en el plan de Dios, no son bendecidos en muchas áreas. Puedes pensar por qué, si Dios es el mismo que bendice a él y bendice acá, y por qué no a él, por qué a él no. Parte de ello puede ser que tú no le das al Señor el tiempo correcto, que tú no adoras, que tú no cantas, que no expresas y que no vives de acuerdo a la palabra del Señor. Porque yo creo en la palabra, pero lo tengo que expresar. Yo no puedo estar siempre con mi esposa y nunca decirle que la amo. Yo tengo que expresarle, decirle. Ni modo que yo le diga: pues si tengo 30 años contigo, pues claro que te amo, aquí estoy. Bueno, es que nunca me has dicho que me amas. ¿Cuántos maridos, esposas, no les han dicho a ustedes que las aman? ¿Tiene mucho ya? Bueno, hay que decirle, alimentar esa relación, porque si la amas, puede ser que sí. Bueno, díselo entonces. Cuando estamos con Jesús, mis hermanos, tenemos que cantarle al Señor, proclamar su grandeza, decirle: te amo, Señor. Y el Señor va a obrar, mis hermanos. Aprendamos entonces a poder estar bendecidos en medio de la crisis, en medio de la tormenta. La verdadera adoración, mis hermanos, es un instrumento que Dios usa para derrotar a los enemigos de los cristianos. Hoy por hoy, quien entiende este verdadero significado de adorar, poseerá una de las armas más poderosas contra las adversidades. Escúchelo bien. Hoy por hoy, quien entiende este verdadero significado de adorar, de llevar a la iglesia a esos tiempos poderosos de adoración, va a poseer una de las armas más poderosas contra las adversidades. Porque cuando cantamos se va el espíritu abatido. Cuando proclamamos a Jesús,
cuando le hablamos, cuando hemos entonado cantos que proclaman la fe, el credo de los cristianos, lo cantamos y aumenta nuestra fe, nuestra fortaleza. Y no salimos emocionados solamente, salimos llenos de la fe en el Señor. Y vamos a poseer esta arma poderosa en contra de las adversidades. Por eso Juan 4:23, como el título del evento que estamos llevando a cabo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mis hermanos, Dios no es permisivo, Él es misericordioso. Y Él es misericordioso con muchos músicos, con muchos de sus hijos, que muchos avergüenzan el evangelio por falta de calidad espiritual. No conocen al Dios que sirven, no saben de ese Dios, no profundizan en conocerle más, porque cuando le conocemos más a través de su palabra, nuestra adoración cada vez se va haciendo de mejor calidad. Ya no buscamos la emoción, el emocionalismo. Ya no buscamos sentirnos bien, no. Buscamos confesar quién es Jesús para nuestras vidas. ¿Quién es Jesús para mí? Profundizamos en nuestra adoración. Por eso yo entendí, claro, hermanos, que Dios no es permisivo. Claro que no. Él no está, bueno, con uno sí, con el otro no. Y bueno, tú encuentras mi favor, tú no. No es así el Señor. Él es misericordioso. Vemos tantos músicos, tantos cantores, tantos cristianos que avergüenzan el evangelio por su falta de calidad espiritual. No buscan al Señor con integridad. Tu adoración, mis hermanos, debe de fijar un rumbo, una meta para tu familia y para ti mismo. Y vimos que adorar no solamente es cantar, claro que no. Es literalmente convertirse en el altar donde surge el río de Dios, el río de adoración. No es algo que se puede hacer, mis hermanos, sino es algo que debemos de tener en nuestro corazón y transformarlo en una adoración al Señor. Ezequiel capítulo 47 nos habla de un río. Dice Ezequiel 47 versículo 3: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, completamente sumergido en el río de Dios. Lo que está hablándonos aquí, mis hermanos, es que los niveles de conocimiento de Dios deben de llevarnos a expresar la grandeza de nuestro Dios. Ciertamente es un de menos a más. Dice claramente aquí que llevando el cordel en su mano midió 1000 codos y lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Qué sucede, mis hermanos, en muchos cristianos? Ellos se sumergen hasta los tobillos, no quieren más, no participan, son inconstantes en la reunión en la iglesia. Vienen pues solamente cuando hay un evento especial, un evento al que son invitados, pero no son fieles en la congregación. No puedes contar con ellos. Hasta ahí está su nivel, hasta los tobillos. ¿Qué puedes obtener hasta los tobillos, mis hermanos? Llegará el río, te mojará los tobillos nada más. ¿Qué vas a obtener con ello? Bueno, vas a vivir ahí de a ver qué agarras, a ver qué te dan. Y algunas, ay, Dios bendijo de este lado, ay, sí, me sentí yo tan gozosa, pero tú no hiciste nada. Estás viviendo de los demás. Ese no es el nivel al cual Dios nos quiere llevar. Nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que profundizar
Y cuando vamos conociendo más a nuestro Dios y le vamos dando de nosotros mismos a Él, Él empieza a llevarnos a profundizar, a experimentar de su presencia, a saber del por qué yo estoy parado aquí, a saber por qué yo traigo una Biblia y me pongo a leerla y tengo mi tiempo de oración. ¿Por qué? Porque ya estoy profundizando en ello. Y mi adoración cada vez se torna de mejor calidad. Cada vez soy mejor cantando y puedo entender los propósitos de Dios. Hay gente que llega a la iglesia y siempre con el mismo problema. No pueden salir de ese problema. Y el pastor ora y requete ora por ese mismo problema. Tiene años orando por eso. Y ya lo exorcizaron como 5 veces. Pues nada. Ya le echaron todos los santos óleos. Nada. Ese hombre y esa mujer siguen con esos problemas. No salen de ahí. De una miseria espiritual. Tal vez no le estás entregando al Señor todo. Tal vez tu comunión es solamente hasta los tobillos. Y así te la vas a llevar. Está bien, pero vas a andar viendo nomás a ver qué agarras. Y tú no vas a experimentar lo que Dios quiere para ti. Por eso dice que lo midió a los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mis hermanos, ya empiezo a entender y viene la sabiduría de Dios. Al estar en la alabanza, al estar en comunión con el Padre, el Señor empieza a revelar sus propósitos. ¿Cuántos lo han experimentado así? Claro. ¿Cuántos cantos no han salido de una comunión profunda con Dios? Y ahí está. Yo en ocasiones veo a los que componen y como que se retiran tantito y hacen ahí sus escritos, y más adelante entonces le empiezan a dar forma de lo que Dios les habló. Profundizan en su comunión con Dios. Déjame decirte algo. La única manera que tú puedes salir de la crisis en la que te pudieras encontrar es con tu comunión con Dios. Por eso dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya empiezas a entender. Vas caminando cada vez más. Pero dice que midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya empieza a profundizar más y más cada vez. Midió otros 1000 y era como un río. Y ahí está metido y empieza a gozarse. Ahora entiende, ahora sabe el significado de versículos que por años se sabía, pero no los vivía en su corazón. Ahora lo entiende claramente. Ahora sabe el propósito de Dios, que aunque está en esa situación de crisis, Dios tiene todo en control. Pero la gente que no lo sabe dice: tú estás bien loco. ¿Cómo que Dios tiene todo en control y no estás viendo cómo estás? Dios lo hará en su tiempo. Viene una sabiduría de Dios para entender la situación por la que tú estás pasando. Dices: el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Hemos visto cómo familiares que conocen del Señor fallecen, parten con el Señor, y los familiares creyentes están en paz. ¿De dónde viene esa paz? Y los que no conocen a Cristo los regañan, le dicen: oye, tú no querías a tu marido, ¿verdad? Pues se murió y ni lloras, ni te desmayas. Porque ya sabes cómo son esos funerales cuando Cristo no es el centro, ¿verdad? Del corazón de las personas. Se desmayan y se vuelven a levantar y se vuelven a desmayar y bueno, pues no hay qué hacer, pues se desmayó otra vez. Pero en los cristianos hay tristeza, sí, hay llanto, claro que sí, ¿verdad? Porque siente la pérdida, sabe que es momentánea. Ahora lo entiende y puede compartirle a los demás afligidos familiares lo que a él entiende. Ahora dice: no, es que Dios tiene un propósito, Dios por algo lo hizo. ¿Cómo crees? Y tú estás bien loco, te dicen, porque no entienden la profundidad del conocimiento que tú tienes ahora del Señor. Y todo eso se transforma en una adoración. Y aunque no te entienden, tú sabes lo que Dios es para ti. Tú sabes que tu Dios es un Dios de victoria. Tú sabes que Dios es un Dios que sustenta. Tú sabes que tienes un Dios que suple todas tus necesidades. Pero también sabes que Dios tiene su tiempo, su perfecta voluntad, y que Él lo hace cuando Él quiere hacerlo,
para bendición tuya, porque su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, los cristianos que adoramos al Señor y aún estamos en tiempos de crisis, podemos entender que ese es nuestro Dios, que nos lleva de victoria en victoria, y lo podemos entender. Aquí está este río, aquí está este cristiano que le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego hasta los lomos, y aquel que se mete en la profundidad del Señor, mis hermanos, encuentra los tesoros inescrutables de Dios. ¿Qué miserias andas buscando en el mundo? Busca las riquezas de Dios, busca las cosas de Dios, pon tu mirada en el Señor y tú te vas a mantener firme ante cualquier adversidad que pueda venir a tu vida. Tú te vas a mantener firme. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: yo me voy a mantener firme en el Señor? ¿Sí? Bueno, debes tener experiencias con Dios. Escucha, debes de tener experiencias con Dios. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cómo vives a diario con el Señor? ¿No hace nada? No, pues qué terrible la vives, ¿eh? Pero aquellos que están en conociendo al Señor como verdaderos adoradores, tienen testimonio, tienen palabra, y contestan y hablan y le hablan al vecino, le dicen lo que Dios hizo, lo que está pasando en sus vidas, y puedes predicar, puedes hablarle a los demás de lo que Jesús está haciendo. Yo quiero ir a donde Jesús se está moviendo. Yo quiero estar donde Jesús está actuando. Pero también sé que muchas iglesias donde Jesús no está actuando, la gente se va, mis hermanos, y se está muriendo espiritualmente. Yo me acuerdo en los inicios de Casa de Oración, el pastor lo sabe, cuando estaba ahí ya predicando allá en la iglesia, que era mi casa, que era donde se inició ahí Casa de Oración. La gente, era una casa, una simple casa, y la gente, ¿sabes qué es lo que hacía? Cuando escuchaba que estaban cantando unos locos ahí, fanáticos, decían, querían ver qué pasaba ahí. Y te acuerdas que metían la cabeza por la ventana porque ya no cabían. Entonces la cabeza estaba adentro de la casa y la gente viendo ahí, y se nos hacía muy curioso porque ya no alcanzaban. Pusimos bueno, era de doble planta, y en las escaleras la gente sentada ahí. Hasta se metieron hasta mi cuarto. Pusimos bocinas en mi cuarto y ahí estaba la gente, y el pastor acá, Olivares, ahí predicando acá abajo y con una bocina. La gente quería llegar ahí, y era muy seguido que la gente decía: es que yo iba pasando y escuché que cantaban, y yo quise venir. Oigan, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es? Entonces llegaban los evangelistas ahí y decían: mira, bueno, aquí pues es una casa de oración, y aquí oramos, cantamos al Señor, y empezaban. Muchos de los que se convirtieron en los pilares de la iglesia Casa de Oración fue en base a la experiencia que vieron de lo que Dios estaba haciendo. Busca que Dios haga maravillas en tu vida y en tu familia, y tú verás cómo el Señor va a atraer a los que necesitan ser salvos. No creo que nadie quiera ir a vivir a un cementerio, ¿verdad? No creo que nadie se quiera reunir en un cementerio, ¿verdad? Porque ahí no hay más que muerte. Pero aquella iglesia, aquella familia que vive en el poder de Cristo, declarando a Jesús como el Señor de su vida, teniendo experiencias con Dios, cantamos y alabamos al Señor, y es viva nuestra proclamación de las verdades de Jesús. La gente va a decir: yo quiero ir a ese lugar. Y al principio sí te van a decir que están locos, pero ese es el primer inicio para ir a la iglesia. Así decías tú, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No, hombre, yo que voy a andar yendo. Y le decías a tu mujer: jamás voy a ir, yo te llevo y yo me voy, y ahí te quedas tú en la iglesia. Y después ahí está el marido también. Algo pasó, mis hermanos. Los milagros de Dios deben de estar actuando en la iglesia. Debemos de tener experiencias con Dios. Hermanos, no nos salgamos con experiencias de Adán y Eva, por favor. Está bien, ya sucedieron. ¿Qué ha hecho el Señor ahora contigo? ¿Qué está obrando Dios en tu corazón?
¿Qué estás componiendo? ¿Qué estás escuchando para que sea una bendición para los demás? Al experimentar estos niveles de este río que en Ezequiel mencionamos, dice que lo metió hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, a la cintura, y luego fue tan grande que no se podía cruzar. Esto es sumamente significativo, mis hermanos, ya que somos puestos en autoridad a medida que somos invadidos por el Espíritu Santo. Mientras más de Él en nosotros y se haya formado Dios en nosotros, mayor será nuestro alcance espiritual y de autoridad. La adoración, mis hermanos, en la iglesia debe estar llena de su autoridad. Dios está preparando a su iglesia, mis hermanos, para lo que va a venir. Hoy día tenemos celebridades que dirigen la adoración en la iglesia. Qué terrible. No tienen experiencias con Dios. Están aquí y algunos no saben ni por qué están dirigiendo. No había más, pues lo puse. Es que es el hermano fulano, pues lo puse. ¿Por qué? Está bien. Si tiene un corazón genuino para adorar al Señor, y ciertamente con muchas deficiencias musicales, puede ser. Pero si tiene un corazón dispuesto y Señor, aquí estoy, Señor, y está humillado delante de Dios y busca al Señor, y Señor, yo necesito que me des más, porque es grande la responsabilidad que me ha puesto el pastor. Bueno, busca al Señor entonces, y tus experiencias van a ser tan grandes que vas a proclamar las verdades de Jesús, y la iglesia va a vivir en ese tiempo de bendición. Hoy día entonces las celebridades dirigen la adoración en la iglesia. Y estamos en un tiempo de crisis, porque muchos no saben ni por qué están ahí. No conocen la palabra, no conocen la responsabilidad del servicio, no conocen las responsabilidades de humillarse delante del Señor. No pasan su tiempo buscando al Señor en oración. Para ser un líder de la iglesia, mis hermanos, hoy día ya no tiene que ofrecerse una calidad espiritual, sino más bien una gran personalidad y el estatus de una celebridad, de un rockstar, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Claro, se ve apantallante, pero ¿qué ministra? ¿Qué experiencias tiene con el Señor esa mujer, esa jovencita, ese jovencito que está ahí tocando el piano? Ese que está cantando, haciendo la soprano, tenor y terror. ¿Qué experiencias tiene con el Señor? No tiene nada. No experimenta a Jesús. Se deja llevar simplemente por sus sentimientos y no ha experimentado al Señor. ¿Qué ofrece a la iglesia una persona así? Nada, mis hermanos. Pero solamente tiene un estatus de personalidad y de celebridad, de artista convertido. Y ese tiene más influencia en las iglesias modernas que el hombre que se arrodilla delante de Dios con un corazón quebrantado a buscar a Dios. Señor, dame lo que tengo que hacer. Señor, ayúdame, dirígenos en la iglesia, danos ese tiempo contigo, Señor. Yo no quiero a mi iglesia que el agua de tu Espíritu Santo llegue a los tobillos, no, ni a las rodillas, Señor, ni a la cintura, ni a los lomos. Quiero que llegue y la gente se profundice en tu presencia, Señor. Tiempos de calidad en adoración. No buscamos ya a esos hombres que se arrodillan delante de Dios, quebrantados en su corazón, rogando por su iglesia. Ahora quienes nos dirigen son estas celebridades que no adoran, que no nos conducen a ningún lugar, porque ni ellos saben a dónde ir. Antes de la prueba, mis hermanos, antes del dolor, deberá de venir una tremenda adoración que sustente tu corazón. Cerciórate de tener suficiente adoración para que pueda descender su gloria y te sustente en ese tiempo de crisis. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Tu adoración, mis hermanos, determina tu poder en el Señor. Escucha lo que digo.
Tu adoración determina tu poder en el Señor. Y no estoy hablando de cantar alabanzas y adoración. No, estoy hablando de vivir en la revelación de su palabra. Padre, en esta noche, Dios, ¿qué estamos haciendo, Dios, con lo que nos has dado? Te pedimos que tu gloria, Señor, se manifieste. Dame esos tiempos de experiencia contigo, Dios. Que cuando yo componga, Señor, cuando yo toque, cuando yo cante, cuando yo viva mi vida diaria en el trabajo, en la escuela, yo pueda vivir, Señor, en la experiencia de tu presencia, Dios. Yo pueda vivir confrontado con tu palabra, Señor. Y simplemente cuando yo voy a mi congregación, yo soy un reflejo, una consecuencia de lo que yo creo de ti, Señor. Y levantaré mi voz y proclamaré tu grandeza, Señor. Aquí estamos, Dios. Hay muchos que tienen un concepto tan distorsionado de la adoración. Oh, Señor Jesús, yo quiero invitarte a que levantes tus manos ahí en tu lugar, así sentado como estás, y simplemente adórale, adórale, adórale. Llena, Señor, cada corazón de tu presencia. Que puedas encontrar verdaderos adoradores, que aún en medio de la crisis, del problema, de la situación, saben que su Dios es grande. Saben que puede levantar sus manos y decirle: Señor, todo lo tienes en control. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Oh Rey, levantamos nuestras manos ante ti, oh Rey, y te adoramos. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Experimentar tu presencia, Dios. Queremos, Señor, experimentar tu presencia, Dios. Tu gloria desciende sobre cada familia aquí representada, Señor. Cada persona en esta noche, cada ministerio, Señor, cada cantor, cada músico, Señor. Desciende tu gloria poderosa, Dios. Y no vas a descender si no hay un corazón humillado. No vas a obrar en un corazón que no esté humillado delante de ti, Dios. Oh, tu gloria, Rey. Oh, tu gloria, Rey. Te adoramos, Rey. Ahora yo te invito, si te pones de pie y simplemente levantamos nuestras manos una vez más y simplemente adórale. Vamos, derrama tu corazón delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Vamos, levanta tus manos. En obediencia a su palabra, Dios va a obrar en tu vida. ¿Quieres que Dios revele su palabra en ti? ¿Quieres ir más allá de los tobillos, en las aguas, en las rodillas? Sumérgete en su río de adoración, en el río de su Espíritu Santo. Experimenta al Señor. Aleluya. Aquí estamos, Rey. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Dile: te necesito, Dios. Si tienes que pedirle: Señor, perdóname por querer hacerlo en mi fuerza, en mi sabiduría. Perdóname, Señor. Sí sé mucho de la Biblia, pero no tengo la sabiduría para ponerla en práctica. Aquí estamos, Rey. Oh, aquí estamos, Rey. Desciende tu gloria aquí, Señor. Desciende tu gloria en cada músico, cada cantor, cada mujer aquí, Señor. Cada padre de familia. Desciende tu gloria, Señor. Derrámate, Señor, con poder y autoridad, Dios. Que tu Espíritu Santo no encuentre obstáculos en cada adorador en esta noche. Oh, queremos ver tiempos poderosos, Señor. Tiempos de gloria, Señor. Aleluya, aleluya, Rey.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Aquí estamos, Rey. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Rey. Llénanos de ti. Gracias, Señor. Aleluya. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor.